Pues bueno, comencemos con la explicación, mi interpretación de este libro, La ciudad antigua de Fustel Colang. Este, pues bueno, este libro yo creo que tiene como principio explicar cómo se fueron dando los desarrollos en sociedad, principalmente pues en las ciudades antiguas. Es muy interesante este libro porque parte de la idea de que la religión es de donde viene todo, ¿no? O sea, lo importante es saber cómo pues sí, a partir de la religión se empezaron a dar estas estructuras más fuertes, pues sí, más generales en la sociedad, a partir de la familia en la ciudad de Roma y Grecia. O sea, como la familia era muy importante, no solo como de manera genética, biológica, sino como religiosa. Se hacían cultos, ya que creían que pues sí, los familiares, las personas permanecían cerca de ellos a través de estos cultos, así como que daban esa prevalencia al nombre de la familia, ¿no? También esta parte del fuego romano en las casas, de cómo pues, era parte del culto religioso hacia las familias para seguir pues sí, esta prevalencia del nombre de estos ritos que se daban de generación en generación. Y como también estos fueron muy importantes para darle esa carga al pater familias, que era la mayor, ¿cómo decirlo? Pues sí, la mayor figura jerárquica dentro de ese sistema religioso, como él podía decidir pues, prácticamente cualquier cosa con los hijos, con la esposa, cómo estaban bajo su potestad, ¿no? También justo de esto viene la importancia de las herencias, yo creo, lo explicaba en el libro, de cómo era muy importante pues las tierras donde pues al ser enterrados los antepasados, pues ahí prevalecían, ahí se mantenían cerca junto con estos ritos para mantenerlos, y como pues sí se dio una prioridad muy notable en las herencias, ¿no? En mantener lo de la familia en la familia, y como lo comenté, o sea, no de manera biológica, no de manera genética, sino de manera religiosa. O sea, esa carga era muy creída en esos habitantes. Y también como a partir de esto, después vienen surgiendo las gens, que es el conjunto de las familias de un mismo grupo familiar, por así decirlo, que pues en conjunto hacían ritos en común para sus dioses, sus familias, sus herencias, y cómo a partir de estos gens empiezan a formar pues ya más tribus, ¿no? O sea, como a partir también de estas tribus que igual eran grupos de familia, que con misma como tipo de valores, virtudes, ¿no? Que buscaban como que proteger lo mismo, esa parte religiosa de la familia, esa carga, ¿no? Y también como a partir de esto se da la ciudad antigua, que pues se forma básicamente de esta carga religiosa de la familia, ¿no? O sea, como pues si fuera de otros, o sea, bueno, al principio sí era como que muy interno, de que solo la familia, e incluso no se tomaban en cuenta a otras personas, por ejemplo, extranjeros, eran tratados como esclavos, porque pues no pertenecían a estos cultos, ¿no? A estos ritos dentro de la familia, entonces pues no les veían como un valor como ciudadanos, a estas personas, ¿no? Entonces es muy interesante cómo, pues sí, a partir de eso, pues se da esa gran estructura de lo que es la ciudad. También, pues muy importante cómo, pues empiezan a dar, ya con esta estructura más establecida, pues, ¿cómo decirlo? Estructuras, jerárquicas de poder, ¿no? O sea, por ejemplo, los auspicios, como estos eran interpretados por los augures que daban y dictaban cómo era la ley, o sea, cómo incluso los patricios, estas personas con gran influencia de poder entre las familias que fundaron pues estas instituciones grandes a través de los cultos, como pues ellas dictaban realmente lo que estaba bien, ¿no? Y lo que estaba mal, ellas ponían esa normatividad en la sociedad para pues, conseguir distintos fines. Como también
pues a partir de esto, de estas estructuras ya creadas, como pues entre incluso los plebeyos que no eran tomados en cuenta porque no participaban tan de lleno en estos cultos, como había esta división tan grande, pues como también como se empezó a debilitar, ¿no? O sea, había mucha carga religiosa de por medio, y entonces como que eso mismo fue lo que la debilitó de algún cierto modo para dar paso a lo que yo creo es lo fundamental de esto, ¿no? Que es la ley. Después de esta ley, también como, pues sí, crece ya la ciudad establecida como tal, o sea, cómo se empiezan a hacer ya las 12 tablas, ya, pues sí, normar las cosas que deben ser escritas también, para tener un marco de cómo actuar, ¿no? Y creo que ya como conclusión, o sea, La ciudad antigua se me hace un libro interesante porque plantea justo todo esto, como la ley, la norma, la sociedad, la política, o sea, en general todo viene justo de la religión, de estos bloques que al inicio fueron muy pequeños, cómo se fueron agrandando y cómo, pues implícitamente, o sea, sin querer hacerlo por así decirlo, ya se iba hacia algo, o sea, construían hacia objetivos concretos, y como una vez ya completados estos objetivos concretos, pues se transformaba, ¿no?, la sociedad para dar paso a lo que pues ahora es la ley, a lo que establece ya la normatividad en general, y pues sí, a eso, a las constituciones, al imperio, a ya justo una sociedad más contemporánea, por así decirlo. Pues eso es muy, muy interesante de este libro, con lo que más me quedo, ya que pues lo relaciono mucho con la religión, me parece un gran punto de vista, y pues sí, eso es todo.